realidad es obvio. Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio. Ese robó, aquel mató, aquel violó, ese tapó, vivió también como cualquiera. El purgatorio. ¿Cómo ve, Roberto? Usted nunca me dijo. Muy buenas tardes, amigos de En Vivo Durango. Disculpas, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. De lunes a viernes tenemos una cita con el purgatorio. Y bueno, pues arrancamos semana con un buen tema que lamentablemente, pues quisiéramos que no existiera. Quisiéramos no ser de esos estados que están pues dando primeros lugares en muchas ocasiones en estadísticas, que rompe sus propios récords, porque no es de los temas en los que creo que ningún duranguense se sienta orgulloso. Estamos hablando del suicidio y es Día Mundial de la Prevención y el Combate a este problema que es el suicidio, 10 de septiembre, y pues con ese propósito se han llevado a cabo ya diversos eventos. Hoy por la mañana el Instituto de Salud Mental tuvo una exposición fotográfica y una conferencia, pero lo más importante creo es hacer difusión para prevenir, para combatir. Ahorita platicaremos con más calma con la especialista y la directora del Instituto de Salud Mental, puesto que se trata de una problemática social, legal, de muchos tipos y que sin embargo no tiene, siento yo, un tratamiento integral. Se atiende la estadística, pero no la prevención, no se atiende cuando hay un problema de suicidio en una familia, el entorno. Al menos tengo muchas dudas al respecto de si existen protocolos para que se cauterice toda la posibilidad de heridas que haya en torno a un suicida. 101 casos al día de hoy y creo que a este ritmo, según lo que nos dicen, pues vamos a romper nuestro récord del año pasado. Doctora Soledad Ruiz Canán, gracias por acompañarnos. Bienvenida al purgatorio. Gracias por la invitación que me trajeron aquí al purgatorio, Iván. Muchas gracias, Héctor, Doctora, muy bienvenida. amable. No, al contrario, yo les agradezco mucho la invitación. Dice que, como decía Iván, es un tema, y lo platicamos fuera del aire, hablar del suicidio da hasta un poco de escalofrío, la palabra como tal. Sin embargo, creo yo que en estos momentos debemos de comenzar a parar antenas, la sociedad en general. Estamos viendo, y Durango lo tuvo hace algunos años, suicidios de pequeñitos menores de 10 años, preadolescentes. Está ocurriendo que la gente pues opta por esa puerta falsa y que como sociedad pues nada más, muchas de las veces el morbo, ¿por qué sería? Yo recuerdo hace poco el caso de algunos compañeros reporteros que se cubrieron en Joyas del Valle, sí, en donde la mamá y el hijo pues hicieron ese tipo de actos, se quitaron la vida. Muchos dicen, pero pues ¿por qué no pidieron ayuda? Porque muchas de las veces a lo mejor la gente que ve que no hay salida y dice, pues nadie me va a ayudar, pero también hay mucha gente buena que sí puede ayudar. Y bueno, entonces por eso interesante hablar de este tema. Doctora, primero, ¿qué es el suicidio? ¿Cómo lo definiría una especialista en temas de salud mental y una persona también que es parte de una sociedad en donde el suicidio ya es un asunto de preocuparse? Sí, bueno, mira, el suicidio es un fenómeno social que evidentemente se caracteriza o se define por quitarse por mano propia la vida, ¿sí? El suicidio es un fenómeno social que tiene diferentes factores y es un problema de salud pública encaminado a lo que es la salud mental. Debemos de entender que existe una clasificación que es muy vigente todavía de Emil Durkheim, donde él decía que había 4 tipos de suicidio. El suicidio egoísta es aquel que es por impulso y por resentimiento o venganza en aquellas gentes que de alguna manera no están de acuerdo o se sienten desesperados con una autoridad, papá, mamá o sociales y un estado de cosas que todavía no estructura su personalidad. El suicidio altruista es aquel que va inmerso con un pensamiento mágico religioso
o muy idealista, muy fanático, pudiéramos decir, y entonces es esa gente que se pone bombas y va y explota algún lugar. Kamikaze, sí, que el de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, ese sería el altruista. Y como en Estados Unidos hubo un suicidio masivo a través de un individuo que predicaba alguna religión. El suicidio fatalista es aquel suicidio donde una sociedad está inmersa en circunstancias, por ejemplo, de guerra, sí, en una vicisitud, por ejemplo, si se está quemando un edificio, la gente prefiere tirarse al vacío que morir quemado. Estados o situaciones críticas que son por acciones o situaciones fatales en la sociedad. Y el suicidio anómico, anomia quiere decir sin ley. El suicidio anómico, exacto. No hay una razón. No hay una razón. Entonces, el suicidio anómico es el que se da en aquella sociedad que vive una descomposición social. La descomposición social se caracteriza porque no solamente existen enfermedades individuales de salud mental, sino que empieza a haber síntomas de la sociedad, que también la sociedad se enferma desde un punto de vista de salud mental. Que ese podría ser el que a lo mejor ahorita el mayor número de casos en muchos jovencitos que no le encuentran un sentido a la vida. Exacto. Podría tener una liga a la parte anómica. Anómica. Yo creo que nosotros estamos inmersos en lo que es el suicidio anómico. Tuvimos una etapa que lo vemos en las estadísticas, donde hubo enorme inseguridad en Durango, sí, mucha inseguridad. Ahí se disparó también el suicidio, porque era como estuviéramos un estado de guerra, vivíamos como un estado de guerra. Bien. Aunado a que mucha gente perdió a familiares. Exacto, sufrió demasiado. Entonces, el suicidio que nosotros estamos diciendo anómico es cuando una sociedad no tiene resuelta, y su organización, su forma de vida, no tiene calidad de vida, no solamente económica, sino calidad de vida emocional, porque claro, no se cubren sus necesidades. Entre esos factores que se producen en relación a esta descomposición social, y el termómetro que nos mide la descomposición social es precisamente, por ejemplo, la corrupción en un país. Lógicamente que la inseguridad, la violencia, la inseguridad, la pobreza, ¿sí? No hay factores de estabilidad económica. Entonces, son muchos factores que van dando oportunidad a que crezcan las enfermedades de salud mental. Y las enfermedades de salud mental, entre ellas la más importante, es la depresión, ¿sí? Y los trastornos de ansiedad y toda una serie de padecimientos que hacen que aumente su incidencia en una sociedad y que lleguen finalmente a algo que es evitable, que es el suicidio. Claro. Ahora, para ahorita poder hablar más a profundidad sobre el tema, también decíamos fuera del aire, se presentaron el fin de semana suicidios, unos se registraron en un solo día, 4, pero hay que recordar algo. Hace 10 días. Hay que recordar algo. ¿Cuántos aventados de puentes tenemos en Durango? Que ahorita es la nota roja que de alguna forma ha marcado la huella, intentos de suicidio. Probablemente yo recuerdo, y lo digo con mucho respeto, porque uno de los muchachos que incluso se aventó por Dolores del Río de su casa, lo conocí, fuimos compañeros de la facultad, y pues uno dice, ¿cómo? O sea, yo lo conocí, ¿cómo está queriendo o intentó quitarse la vida? Creo que incluso seguía grave, no sé, su situación física, pero el intento de suicidio se está comenzando a disparar. No los están concretando, pero muchos piensan que aventarse de un puente, ahí quedó, y lo peor de todo es que quedan lisiados y no se mueren. ¿Cuántos intentos por cada suicidio consumado se tienen registrados? Mira, primero decir que, por ejemplo, por cada suicidio consumado donde no hay un nivel de diagnóstico adecuado, con un manejo epidemiológico de la problemática en salud pública, por ejemplo, de salud mental, que nosotros, en el instituto apenas nos están apoyando en este aspecto para poder hacer todo esto que se debe de hacer. No es cualquier cosa. No había el recurso, no había el equipo. No había el equipo. Creamos el instituto en el 2005-2006, luego después lo desestructuraron, ¿sí? Entonces estamos apenas retomando y nos están apenas apoyando para tener consolidado el instituto y empezar a hacer las funciones que ahorita les voy a comentar. Por cada suicidio consumado existe un subregistro de 4 suicidios.
De 4 intentos. No, suicidios que no lo tipifican como suicidio. Ah, ok. ¿Sí estamos? Como cifra negra. Como cifra negra. O sea, como no tenemos un control epidemiológico y no tenemos un manejo adecuado diagnóstico para tener certeza, por cada en los países en desarrollo, dice la Organización Mundial de la Salud, que son los tercermundistas que decíamos, además que se oye más bonita en su desarrollo, ¿verdad? En vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Sí, se oye más positivo. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, por cada suicidio consumado hay un subregistro de 4 suicidios que no se registran, pero que son suicidios. Esto quiere decir que, por ejemplo, el Ministerio Público no logró recabar la información suficiente para ponerlo como suicidio y lo pone como muerte natural. Como muerte natural o un accidente, iba borracho, o envenenamiento, se ahogó en la presa, sí. Es un subregistro muy importante. ¿Por qué? Porque ante esa situación, lógicamente se tiene que hacer la autopsia psicológica, que es un instrumento científico para determinar si fue homicidio o fue suicidio. Decía una psicóloga que conocía yo que el asunto del suicidio es delicado porque mucha gente es suicida pero no se muere. Ajá, correcto, mira. Vive en una actitud suicida. Exactamente, mira. Por cada suicidio consumado existen 20 intentos de suicidio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un alto nivel de problemas de intentos de suicidio. Sí, porque si ponemos cifras a 101 casos que lleva al día de hoy el estado de Durango, estaremos hablando de 2,000 familias, y así lo vemos de esa manera, 2,000 núcleos familiares en los cuales se requeriría un protocolo de intervención. Así es. Y no se está dando. O que lo han intentado, doctora, o que incluso está vigente, ¿no? Lo pueden intentar. Sí, esto agarra parejo, ¿sí? Lógicamente hay sectores de la sociedad más delicados y más proclives, ¿sí? Doctora, si me permite, como estamos en vivo y precisamente estamos interactuando con la gente, les pedimos que ojalá puedan compartir también esa transmisión, porque la verdad, hoy es el Día Internacional en contra del suicidio, la prevención del suicidio. Entonces, pues es una labor social la que tanto en vivo está haciendo, como la querían ustedes, si lo comparten. Obviamente la doctora viene representando al Instituto de Salud Mental, pero pues se está haciendo los esfuerzos posibles y mayores posibles. ¿Para qué? Para que este tema pues lo podamos inhibir. Julia Mellano dice: excelente programa, muy buen tema, gracias Julia. Sergio Viña dice: las redes sociales contribuyeron mucho al problema sumado al distanciamiento por medio del mismo. Ahorita que la doctora nos comente, a ver desde su óptica, qué tan cierto es esto. Nos queda claro que como sociedad nos hemos ido despersonalizando. Hoy en día es más rentable o más importante para un jovencito a ver cuántos likes tuvo mi foto, y si tuvo buenos likes, pues eso me generaba una actitud positiva, y si no, me genera depresión. Exacto. O sea, ahí está interesante que lo veamos. O la otra en el que cuántas familias ya luego no convivimos porque tenemos el teléfono. Es correcto. Miren, uno de los factores muy importantes que existe para que haya el suicidio, vuelvo a repetir, es el incremento en cuanto a las enfermedades de salud mental. Podemos decir que el 85-90% de las personas que se suicidan es porque empiezan a entrar en una enfermedad que se llama depresión. Y la gente no entiende que la depresión debe de ser tratada y tiene solución. Los suicidios son muertes evitables, ¿sí? Para empezar, porque el mayor número de suicidios está entre los 14 y los 35 años de edad, y el mayor volumen está entre los 17 y los 27 años de edad, ¿sí? Entonces es gente muy joven. Y nuestro estilo, nuestra forma de vida, con las demandas y exigencias de la misma sociedad, nos han hecho que tengamos una crianza deficiente en el hogar. La crianza es sumamente importante. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en la crianza va implícita el poder generarle una buena autoestima a los niños y al adolescente a través de cubrirle sus necesidades que se requieren. Y entonces eso pues ha faltado porque papá y mamá tienen que salir para medio subsistir, para tener medio sueldos medio dignos o no dignos, ¿verdad? Y entonces se ha perdido ese contacto con la familia, esa comunicación, ese entendimiento, y se adolece de lo que se requiere en la crianza de un niño para que tenga una buena autoestima. Claro. Y entonces era lo que usted decía, ¿no? Ahora dependemos de los aparatitos que están tipificados, que son un arma de dos filos.
O son constructivas y positivas o son negativas y destructivas, Claro. ¿sí? Dependiendo de cómo las utilicemos y papá y mamá también les permitan Sí. a los hijos. Si se convierten en la niñera o si son a Exacto. lo mejor la compañía que tenemos Que en vez de necesitan. la compañía real. Doctora, ahora por otra parte, la misma temática del suicidio también trae consigo pues muchas dudas acerca de si como sociedad estamos haciendo lo correcto y si como Estado, las instituciones están haciendo lo correcto. ¿Cuál sería el modelo ideal? ¿Qué país, qué ciudad de México o qué país tiene el modelo ideal para intervención en estos casos para tratar de ver pues cuál sería hacia donde tenemos que imitar, pues? Ok. Desgraciadamente en nuestro país tenemos una cultura médica en general de la no promoción, prevención y detección oportuna de las enfermedades, no solamente del problema de la depresión. Sí, en términos generales, es en así, general. preferimos Ahora, pagar el costo de una del enfer- diabético Ajá, que haber hecho campañas exactamente, previas a- es correcto. Entonces, tenemos ese pésimo sistema de salud, lo digo, toda la Reactivo. vida lo he dicho, ¿sí? Porque no es así. O sea, se gasta más dinero en tratar de curar que en prevenir, que es mucho menos costoso. Bueno, el asunto aquí es que nosotros tenemos un programa que debería precisamente de estar implementándose en los diferentes sectores de la sociedad, porque tenemos que trabajar de manera horizontal con Secretaría de Educación Pública, con Secretaría de Seguridad, con Secretaría de Desarrollo Social, porque tenemos que manejar el ser humano, y la salud mental implica todo el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el ser humano. Toda su conducta tiene que ver con lo que vive, con lo que asimila, con lo que no asimila, con lo que tiene, con lo que no tiene. Entonces, ahí el asunto está en que existe o debería de establecerse, y no solamente en salud mental, en toda la salud, pero en salud mental porque estamos viviendo situaciones críticas. Primero, que en la mayoría de los países subdesarrollados no le dan importancia a salud mental. O sea, la salud está descabezada. Sí. No hay salud mental. Si quiere uno tener salud mental, cuesta. Hay que ir a un particular. Sí, y es lo que tenemos que enfrentar. Y no es barata. Claro. Entonces, la salud está en el traspatio de la salud. Primero, la salud mental. Segundo, lógicamente que no hay la infraestructura de la atención desde el nivel comunitario, primer nivel de atención, segundo nivel de atención, para poder detectar, prevenir, primero hacer promoción, decir que existen problemas de salud mental, enfermedades que pueden ser tratadas. Y la gente, la sociedad tiene que ser corresponsable en la crianza que les estamos diciendo a papá, mamá. Tiene que ser corresponsables en el estar en función de buscar la ayuda profesional y saber qué está pasando con sus hijos. Entonces, estos diagnósticos, esto que tú me decías, ¿cuál es el patrón? Nosotros no tenemos que imitar, nosotros tenemos que vivir nuestra realidad, y tenemos gente valiosa que sabemos qué es lo que debemos de hacer, pero cuando hay voluntad política y hay los apoyos necesarios. Cuando no hay voluntad política, olvídate, eso se atora y se atora y se Ahora, atora. Lo que pasa es relacionado que, a eso, nada más para Sí, para- decir, lo que pasa es que Iba a leer el nos comentario. alarma tener cada año un nuevo récord, pero no veo la reacción. Claro. Ajá. O sea, en diciembre dijimos todos, wow, 138 casos, Así. creo. Al 31 de diciembre rompimos nuestro propio récord de suicidios como Estado. Al caso y al ritmo que vamos con 101, lo vamos a volver a romper, y nomás nos vamos a lo mejor a lamer las heridas diciendo, lo volvemos a romper, pero no veo la reacción. Claro. Sí, mira, nosotros estamos haciendo todo lo posible, y de verdad, Iván, yo quisiera decirte lo que hemos estado a duro en función de que se nos apoye de manera adecuada. A estas alturas está todavía por terminarse de darnos el equipo humano para poder empezar nosotros a empezar a trabajar con todas las instituciones, empezar a capacitarlos, empezar a detectar de manera oportuna, ¿sí? Es como un circo de 3 pistas que debe de estar trabajando las 3 pistas al mismo tiempo. En la primera pista, la promoción y la prevención, ¿sí? En la segunda pista, la detección oportuna, el manejo y el tratamiento adecuado. Y en la tercera pista, la rehabilitación y la reinserción social. O sea, sabemos cómo, ¿sí? Entonces, eso es lo que a nosotros, de alguna manera,
nos atoramos, pero no dejamos de tener acciones, ¿sí? No es un tema sencillo, no es un tema que vaya a quitarse de un día para otro y que ya no va a haber nunca en la vida suicidios. En todos los países del mundo hay suicidios. Claro, las incidencias son menores cuando hay un manejo y un tratamiento adecuado. Y que tienen un nivel de vida, bueno, pues distinto. Sí. Pero, por ejemplo, a las 138 familias del año pasado, ya nada más cuando quieras, porque si no mi carnal se levanta y se va. No se crean. No, a las lo que pasa es 138 que hay un familias... comentario relacionado a lo que tú preguntabas, por eso, ahorita lo voy a leer. Sí, nada más para terminar ese detalle, a las 138 familias del año pasado, a las 101 que van hoy consumadas, dejémonos de los probables o los que a lo mejor eran intentos, ¿se les intervino, se les dio seguimiento, alguien les fue y los visitó y les dijo, miren, aquí está estos servicios de tanatología o de algo? En los suicidios consumados, nosotros implementamos una forma de derivar, porque cada intento de suicidio debe de tener un seguimiento por lo menos de un año, ¿sí? Un año. En la familia debe haber... Y en la familia tiene que haber un todo un equipo. Consumado, aparte, sí, no dejar las semillitas ahí sí. suicidio. Ahora, de un intento que no lo logró, pues lógicamente también le damos un seguimiento importante, ¿sí? Y entonces... los equipos de salud mental comunitarios o los equipos que deberíamos de tener, pues no existen y estamos tratando de conformarlos, porque no es un tema sencillo ni de un día para otro, de ir a dar una platiquita, de dar un tallercito, no, hay que ir de fondo, ¿sí? Claro. Y hay que ir de fondo porque existen muchos programas de otras instituciones, de otras secretarías, que van encaminados a estos temas y entonces se pulveriza la atención y no hay tiros de precisión, y además que no hay tiros de precisión, tiene que haber un coordinador, tiene que haber un normador para poder dar tiros de precisión y saber el impacto que estamos causando y tener toda la metodología que la tenemos para medir lo que estamos haciendo, y eso es importante, ¿sí? Cualquiera puede decir, no se hace nada, bueno, aquí la voluntad política, y quiero decirlo con toda franqueza, el señor gobernador es un hombre sensible, el doctor Rosa Saizpuro Torres, es un hombre sensible a estos temas. Y pienso yo que en el fluir, la información, la comunicación, las trabas a veces burocráticas, tan lentas, tan difíciles, nos limitan y nos evitan que hagamos las cosas como debemos de hacer, ¿sí? Oiga, doctora, este organismo que usted dirige es parte de la Secretaría de Salud. Bueno, para eso lo creamos, para ser parte de la Secretaría de Salud. Ok, pero todavía no, como que la Secretaría no ha tomado su papel de integrarlo. Es correcto. Este es un tema, porque yo quiero nada más ponerlo sobre la mesa, porque fíjese cómo es lamentable el que usted dice en 2005 lo pusimos en marcha. Así es. Pasaron 13 años y el instituto sigue siendo, perdón que lo diga no por usted, sino porque en 13 años es un elefante blanco. Así es. Por así llamarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha habido la voluntad de 3, ya han gobernado, estamos hablando de 3, contando a Aispuro. Ajá. Ya Aispuro ya empezó a entender ese mensaje de que tiene que meterle al Instituto de Salud Mental, o todavía no. Es pregunta. Él está muy claro y les ha dicho a sus secretarios, a su personal, que bueno, por favor apoyen al instituto. Inclusive tomamos protesta con el Consejo Estatal de Salud Mental, Adicciones y Suicidio. Entonces yo manifesté que yo no quiero consejitis, quiero acciones y apoyos para poder dar resultados, ¿sí? Porque nos dice la Organización Mundial de la Salud, a ver, los países en desarrollo por lo menos deben disminuir el 10% de los suicidios en sus países cuando les den el apoyo necesario, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en el estira y afloja y en la guerra. La Secretaría de Salud ya está en vías de reconocer al instituto, porque el decreto de por sí ya había juntas de gobierno de la Secretaría. O sea, era un hijo ilegítimo. Sí, pero ilegítimo porque no lo tomaban como tal. Claro. Es un ente desconcentrado, pero pertenece a la infraestructura y organigrama de la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, sí. Está interesante, mire, le voy a leer algún comentario que usted me va diciendo. Hemos si quiere responder. No, vamos hasta Jesús Salvador. Jesús Salvador dice, por casualidad Durango está por arriba de la media del porcentaje de desempleo en el país. No digo que sea la principal causa, pero sin duda afecta directa
en adultos e indirectamente en niños y en adolescentes que ven problemas en casa, es su opinión. Jorge Cadena está viendo el programa. Armando Yáñez dice, muy buen tema el que abordan y con la mejor, la doctora Soledad Ruiz Canal. Muchas Saludos gracias, a los tres. Armando. Armando Yáñez Roacho desde San Dimas. José Guillermo Clumares dice, ¿cómo es el suicidio perfecto? Es pregunta. Y Sergio Viña dice, como libro existe, pero el acto, como libro existe, pero el acto en sí no lo es. A lo mejor no lo entiendo, a lo mejor como libre ha de ser lo que quiso Está decir. confusa la Sí, pregunta. Alex Mejorado de Saludos, amigos Iván y Héctor, también con muchísimo respeto a mi amiga la doctora Soledad. Muchas gracias. Gran trabajo que realiza. Y José Guillermo Clumares dice, ¿es indispensable el tratamiento de la depresión con medicamentos? Es pregunta. Hasta ahí nos quedamos. Usted dígame de las primeras. El tema de la parte económica. Sí, Si estamos siendo aquí, rehenes del suicidio por la falta de desarrollo. acordémonos que el suicidio anómico es cuando una sociedad entra en descomposición y con crisis económicas y crisis de valores y principios. Entonces, factores económicos, la pobreza es un factor importante. Ahora, yo digo en lo personal, después de tantos años de experiencia, hay suicidios lentos, las adicciones, ¿sí? Suicidios lentos de vivir en un estado totalmente de sumisión, de apatía, de no participación social. ¿Sí? Entonces, hay formas en las que la gente tiene que aprender que existe calidad de vida emocional. Ahora, no todo el dinero resuelve el estilo y la forma de vida de las personas. Tenemos Estados Unidos que tiene mucho dinero, sin embargo existen muchos suicidios. Claro. Pero ahí tenemos la situación de que la crianza no es la más adecuada. Entonces son gentes que no tienen esa afectividad, son gentes que no tienen esos parámetros de poder crear un individuo con buena autoestima, con un sentido de responsabilidad en sí mismo, de respeto a sí mismo y a los demás, ¿sí? La crianza aquí es muy importante, pero tenemos que enseñar a papá y a mamá cómo debe de ser la crianza también de los hijos. En cuanto a la pregunta del empleo, lógicamente que si no hay recursos económicos, hay un estrés más mantenido, sostenido, que va generando la depresión, va generando la búsqueda del alcohol, de las drogas para evadirse o para disminuir aparentemente el estrés o la ansiedad, y vamos entrando en los caminos y en las puertas falsas, ¿sí? Doctora, ahorita, después de este comentario, yo le quiero preguntar sobre el género y el suicidio, en dónde se da más, hombres, mujeres, etcétera. Vicky Valenzuela, yo tengo una amiga que fue a pedir tratamiento para la ansiedad y dice que le dieron unas pastillas que le hicieron sentirse mucho más mal. ¿Qué pasó ahí? Mejor se compuso de puro miedo de no tomarse esas pastillas. Bueno, mira, yo creo que ahí muchos médicos que tal vez no son especialistas o que no saben utilizar los medicamentos en salud mental, quiero decirte que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no son controlados, ¿eh? Nada más los únicos que son controlados en salud mental son los medicamentos ansiolíticos, los hipnóticos, los sedantes, ¿sí? Entonces, aquí nos debe de quedar muy claro que la depresión es una enfermedad como es la diabetes, como es la miopía, y que disminuye la producción de unos neurotransmisores en el cerebro que empieza a hacer que la gente se vaya deprimiendo y que requiere de un tratamiento. El manejo y el tratamiento tiene que ser integral. ¿Integral cómo? En el individuo, su psicoterapia, el ambiente familiar y el ambiente laboral. Entonces, nosotros quisiéramos abarcar absolutamente todo, porque tenemos programa para todo. Aquí la voluntad política en algunas áreas en el Estado, bueno, todavía nos falta para poderlo concretizar. Sobre hombre-mujer, sobre mujer. que nos indican. Mira, el mayor número de suicidios consumados son en varones, ¿sí? ¿De manera muy marcada? Mucho más marcada, ¿sí? Yo te puedo decir que puede ser de 6-2 o a veces de 8-2, ¿sí? ¿Y eso por qué será, doctora? Desde la medicina, ¿cómo lo analizan eso? ¿Qué puede ser? Aquí la circunstancia es todavía nuestro patrón de conducta patriarcal. El hombre todavía tiene un sentido de mayor responsabilidad ante una familia, ante mayores circunstancias de la vida, y entonces es más decidido. Se siente que falla. Que falla y ya es ahí más letal. La mujer tiene mayor número de intentos de suicidio, ¿sí? Más que el varón. Pero para llamar la atención.
Cualquier intento de suicidio, cualquier aviso de que se va a quitar la vida, Es para llamar la atención. es un mito que debemos de desechar, y no es solamente para llamar la atención, porque tenemos problema, ¿sí? Porque hay un ya problema entendí. de fondo. Entonces, ese es uno de eso los que usted mitos. dice como cuando, déjalo, lo único que Sí, está nomás llamando la atención, no está agua, haciendo porque se berrinche. puede dar en la Exactamente. Cualquier manifestación de ideación suicida o de intento de suicidio, está claramente en la evidencia científica de 10 gentes que avisan que se van a suicidar, 9 lo intentan. ¿Sí? Entonces, no hay que... En redes sociales, hace poco hubo un chico que lo manifestó en redes sociales y todo el mundo lo bulió. Y lógicamente que lo hizo, ¿sí? Entonces, no, el suicidio es evitable. Cuando la gente dice que intenta suicidarse, ahora los hijos tienen miedo de decirle a papá y mamá. ¿Por qué? Porque los van a ver débiles, porque los van a ver que son un desorden. Entonces, tienen miedo de manifestar la ideación o el intento de suicidio. No tengan miedo. Hay gente que les puede ayudar y inmersa a la familia y explicarles que esto es un problema y una enfermedad. De caso que decía Iván, hay otro caso de Luna María Ángel que dice, tengo a alguien igual, las pastillas que le dieron le afectaron mucho y su felicidad era no tomarse esas pastillas. Y aquí nos hace la aclaración doctora Vicky Valenzuela, se lo comento para que usted lo considere, que las pastillas se las dieron ahí donde le atendieron, en Hospital de Salud Mental. Ahí fue donde le dieron esas pastillas. Yo creo que ahí, en muchas ocasiones, los pacientes llegan en etapa crítica con problemas importantes y ahí hay que tener el criterio. Es como si usted llega con el azúcar muy alta a un hospital. Entonces, en un coma diabético, lo tienen que internar en primer lugar. Le tienen que manejar diferentes tipos de insulina para estabilizarlo, pero no solamente es la insulina, sino otro tipo de medicamentos para que el impacto del azúcar tan alta haga menos estragos en el organismo. Sí. Y en este caso, en ocasiones los medicamentos al inicio del tratamiento sí pueden tener un poco, algunos pueden producir alguna somnolencia, algún mareo. Se les dice a las personas, ¿sí?, que van a sentir tal o cual situación. Un medicamento antidepresivo no hace efecto hasta la 3ª o 4ª semana de que se empezó a tomar, para que estemos muy claros de lo que es. O sea, hay que explicar muy bien. No es así de un día para otro. De inmediato, si hay una ideación o un intento con mucha ansiedad, insomnio, hay que manejar medicamento que es controlado y posteriormente irlo retirando y manejar el problema de fondo. Fíjese que el comentario de Verónica García, de alguna manera los que hemos tenido convivencia con el tema, pues a veces lo escuchamos. Dice, mi tía se suicidó hace como 5 años y me da miedo que mi papá hará lo mismo, como que es de familia, los problemas sociológicos, algún lugar que recomiende para llevarlo, para que lo valoren. Sí, o sea, cómo no, con mucho gusto. Familiarmente, sí puede haber genes. Para el suicidio no, para las enfermedades de salud mental sí, como es la depresión. ¿Sí? Esa sí puede que se herede. Sí, y la bipolaridad y la esquizofrenia, ¿sí? De una vez aprovecharíamos si nos pasan, y a lo mejor hasta hacemos una pleca aquí, teléfonos o algo, o si me lo dicen, y en el resto del programa la gente va a estar viendo una pleca informativa en donde pues se encuentren teléfonos, que yo creo que en estos casos, doctora, pues si alguien tiene esa desesperación, así como los que alcohólicos van a AA, exacto, en este caso alguien con tendencia suicida, ¿a quién le llama? Mire, le pueden llamar a Esmeralda al 911 o bien, porque ya tenemos un protocolo de atención en este aspecto, ¿sí? Claro que sí. Al Instituto de Salud. 911 no puede ser el primer enlace. Puede ser el primer enlace y ellos nos los canalizan o lo canalizan con el Grupo Esmeralda, y si hay alguna en Grupo Esmeralda que requiera de un especialista, nos lo canalizan y nosotros damos la vía adecuada. O sea, es trabajar todos en equipo, claro, para poder dar la ayuda necesaria. También los teléfonos del Instituto de Salud Mental es el 813-4830 y el 811-5690. 811-5690 y 813-4830 y 811-5690. Son los dos números para que... Del Instituto de Salud Mental. Si ven una actitud pues depresiva,
aislada, de alguien que ya no quiere vivir, pues sí vale la pena que se pongan en contacto, porque pues esto puede hacer la diferencia para esa persona. Otro mito que existe es que la gente tiene miedo de preguntarle a su familiar cuando tienen síntomas de depresión, Sí. porque es diferente los síntomas del niño, del adolescente y del adulto. Ujú. Tienen miedo de preguntarle a su familiar si tiene ideas de quitarse la vida o que si se quiere suicidar. O sea, creen que preguntándole lo van a propiciar, lo van a orientar Sí. a que lo haga. No, eso disminuye la atención de la persona que tiene la idea o la idea de quererse quitar la vida, disminuye la atención porque está sintiendo que alguien lo está comprendiendo. Hay que saberlo escuchar y llevarlo a donde le van a dar la atención. Aquí el chiste, no sé, doctora, salvo su mejor opinión, pero el chiste es que todo este tipo de situaciones no lo veamos como broma. No, Porque no, de no verdad, ya ahora que hemos visto que han atentado contra su vida y han consumado ese atentado, pequeñitos, es cuando dice uno, aguas, dice, cuando ya están grandes, yo no quiero decir que ya porque ya estamos grandes, pues ya vivimos, ya como quiera, no, digo, No. nadie, no, todos, la vida ahora Es sí que valiosa. es muy valiosa y hay que cuidarla en cualquier momento y en cualquier edad. Pero cuando son pequeños dice uno, híjole, ¿Qué pasa? sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Sí? lleva la mente de un niñito a atentar contra su vida? Es obviamente una preocupación saber que un niño así no sea feliz. El asunto, ya nos habló de las edades. Decía usted que de entre los 17, Los 14, y los 27 años. 35 años y el mayor número es entre los 17 y los 27 años de edad. Sobre el tema de hombres-mujeres, es el hombre el que más es proclive. En clase socioeconómica, Pues el suicidio no respeta clases sociales, ¿sí? pero las estadísticas que han mostrado. Pues en los mayores sectores de vulnerables, que son los sectores de desempleo, de pobreza, de no tener esa calidad de vida que debe de tener un ser humano, pues es el mayor índice de suicidios. Sin dejar de lado que no porque la gente tenga dinero quiere decir que tenga calidad de vida emocional. No, Claro. también viven pesadillas, películas de terror en función. ¿Por qué? Porque hay factores que desencadenan la problemática, como es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Las adicciones. En nuestro país, de 10 familias, en 7 hay violencia familiar, intrafamiliar. Doctor, ¿sí? espero no salirme de la temática. Un día que estaba ya la grilla sobre las frases del Durango Te Quiero Feliz, me decía el doctor Enríquez, decía, oye, esto tiene una intención de fondo y es un programa, es una estrategia. A lo mejor la frase ha sido estigmatizada en negativo, pero si algo le hace falta a Durango es que la gente intente ser feliz y el gobierno tiene muchas necesidades de hacer que la gente se sienta feliz. El asunto de la felicidad, como es más, casi dice yo, no me acuerdo si eso me lo dijo él, de crear hasta el Instituto de la Felicidad que se encargue de promover algo que alguien diría, pues es de risa, ¿no? Eso no es serio, eso no lo están diciendo en serio. Pues sí, Colombia ha trabajado mucho en los temas de la felicidad. Claro, pero están manejados. Colombia tiene un programa muy serio de salud mental nacional, porque ellos sí se preocuparon por este tipo de situaciones y le han dedicado y le han invertido precisamente a estos programas y disminuyó de manera importante toda una serie de padecimientos, desde la adicción, desde el bullying. México es uno de los países, estamos en el primer lugar de bullying escolar en el mundo, ¿sí? Entonces, esto trae como consecuencia cuántos niños no se deprimen y se matan, o adolescentes, porque los bulean, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí la felicidad precisamente es la buena autoestima, es lograr precisamente la felicidad. La felicidad es que todos tenemos derecho a ser felices, ¿sí? Ahora, un estado de felicidad es un estado emocional de plenitud, pero no todo el tiempo estamos en plenitud, ¿no? Somos felices, logramos, sí, son los matices, porque tenemos nuestras altibajas y son normales. La alegría y la tristeza son sentimientos normales en el ser humano, ¿sí? Pero sí no está descabellado trabajar, No, que hubiera una trabajar en política. la felicidad, para que buscar que la gente sea feliz, claro que sí, o sea, es válido, porque la felicidad es una emoción de plenitud, ¿sí? No, y es que aparte la negatividad es lo que prevalece. Así El es. tema de la onda negativa nos tocó hacer cobertura, todo el proceso de campañas. Estuvimos pues haciendo cobertura con diversos candidatos, haciendo algo de análisis, de incluso Vox Populi, qué opina la gente, y no me va a creer, pero de entrada todos
pues estamos mal, todo está mal, o sea, todo es muy negativo. Y este ambiente negro, este ambiente negativo, pues hace que se haga una histeria colectiva. Y también en ese sentido, pues esa histeria colectiva llegó en su momento a favorecer a alguien para que llegara al poder, porque había una histeria colectiva en contra de. El punto está en que pues lo negativo, lo negro, lo malo, es lo que sigue avanzando, doctora. Sí. Y cuando hablamos de temas de que lo que le hace falta es ser feliz, la gente se ríe. Claro, pero es una realidad. Y la gente dice, ay no, ¿cómo? Es que eso no es cierto. Y lo relacionamos todo con lo económico. Yo le quiero hacer una pregunta que aquí nos mencionaban, en el tema de la depresión. ¿La depresión solamente se cura con medicamentos? La depresión, hay 3 tipos de depresión. La depresión primaria, que es genético-hereditaria, con el advenimiento de la ingeniería genética a finales del siglo pasado, el avance de las neurociencias, de la bioquímica cerebral y de la imagenología, sabemos perfectamente cuáles son los cromosomas que transmiten la enfermedad, como la transmiten de la diabetes, como la transmiten de la miopía. Entonces, la depresión primaria existe, se puede ¿Cómo presentar. detectamos una depresión primaria así? A lo mejor no así así completamente de dar el diagnóstico, pero sí decir, tiene... Ajá. La depresión primaria se puede presentar en cualquier etapa de la vida del ser humano, con motivo o sin motivo aparente. La depresión, los síntomas de la depresión en los niños es diferente a la del adolescente y diferente a la del adulto. Y hablando de la depresión primaria, hay leve, moderada y severa, ¿sí? Sí. Una vez que se presenta la enfermedad, en los niños es muy diferente porque es un niño que empieza a ser irritable, llorón, chipil, que dice que sus compañeritos no lo quieren, que la maestra no lo quiere, que empieza a somatizar, le duele la cabeza, le duele el estómago, empieza a tener este tipo de conductas, tiene miedo en la noche, etcétera, no tiene un rendimiento escolar adecuado, ¿sí? En el adolescente es la rebeldía más exponencial de lo normal, mucha irritabilidad, puede aislarse del ambiente familiar, no socializa, empieza a no socializar con su propia familia o empieza a estar con sus compañeros, vamos a decir, de su misma edad, y entonces él puede empezar a caer en problemas de adicciones, ¿sí? Con su grupo, o bien puede también dejar de socializar en su familia, en su grupo, y entonces a no tener un rendimiento escolar, a no querer ir a la escuela, y esto como consecuencia, pues hay que tener muy bien visto todos estos síntomas, que bueno, hay factores de riesgo y factores protectores, ¿sí? Y en el adulto, pues es una desmotivación por todo. Los chavos lo dicen que están aburridos, para decir que hay una desmotivación. Sí, que hoy en día es una palabra bien común. ¿Sí? Los chiquitos le dicen, qué aburrido, qué aburrido. Qué aburrido, sí, eres, no, papá. No me llenas. No me satisface, ¿sí? Entonces, eso sería la depresión primaria. La depresión secundaria, que viene de otros padecimientos de forma secundaria: hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, lesiones cerebrales, que es muy frecuente en nuestro medio, cirrosis hepática, enfermedades que de alguna manera cardiopulmonares, que evitan que se oxigene de manera adecuada el cerebro. Y la terciaria, que es mixta, es la asociación de la primaria, más aparte algunos de los otros. ¿Sí? Otro detalle que pues entonces sí, son un mundo de depresiones. Otro elemento que, corríjame si lo voy a decir incorrectamente, es que Durango también trae niveles importantes de adicciones en jóvenes. Es correcto. Como que sí es para a veces sentir que se latiga uno solo diciendo, es que nuestro estado sigue siendo, como decían hace poco, el Chiapas del Norte, nomás que Chiapas tiene mucho más presupuesto que Durango. Durango, o sea, nos latigamos de cómo estamos mal en muchos aspectos, pero en estos decimos, caray, pues sí andamos mal, o sea, en suicidio no nos va bien, en adicciones, en etapas juveniles no nos va bien, en desempleo, etcétera. Entonces, pues pareciera un caldo que sí cultiva la presencia de problemas sociales, ¿no? No, claro, las adicciones es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades entre el 15 o 20% para que una persona se suicide. Es un acelerante. Es un acelerante. Aparte, aquel individuo que ya intentó suicidarse, el 50% de las probabilidades que lo vuelva a intentar son de ese tamaño, un 50% que lo vuelva a intentar. Ahora, ojalá que en esto también pues no traigamos ya un indicador grave. ¿Qué tanto el problema del suicidio ligado a
a la segregación por preferencias sexuales, a la segregación. También es un detonante, o sea, la discriminación es un detonante que cualquier persona se siente mal, se siente con baja autoestima, se siente lastimado emocionalmente. Lógicamente que esta segregación hace que las personas, hasta en la propia familia, ¿sí? En la propia familia, y no se diga con los amigos, en la misma escuela, que no estamos preparados para manejar este tipo de situaciones. Y bueno, hay que trabajar de manera horizontal con todos estos factores que nos ayudarían en un momento dado a evitar, con la promoción y la prevención y la detección oportuna, hacer tamizajes en las escuelas y detectar niños con problema de depresión, con trastorno por déficit de atención, con violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, y darles un manejo y un tratamiento adecuado, en lugar de que lleguen hasta las últimas etapas para ser adictos o bien para que se suiciden. Híjole, dice, voy a leer mensajes, sí. Perdón, Jesús, José Guillermo Clumares dice, muy interesante tema para la sociedad, gracias. El Aventado pone ahí un emoji que está pensando, la verdad es un tema de reflexión. Vianey Cifuentes dice, excelente psiquiatra, sin duda la mejor para hablar sobre el tema. Saludos, doctora Sol. Muchísimas gracias, muy Ahora, amable. Nada más en relación al tema presupuestal. Ya pasó el segundo informe, nos queda claro que hay pendientes en diferentes instituciones, diferentes secretarías. En este caso, ¿cuál es el compromiso que tiene ahora sí que el gobernador hacia el instituto? No hacia la doctora Soledad, que lo ha apoyado, que ha sido pues parte fundamental para que él incluso llegara a la gobernatura desde 2010, usted está en ese equipo. O sea, creo que hay muchas cosas que a lo mejor en ese sentido diríamos, hay compromiso con la doctora, pero más que nada con la doctora, ¿cuál es el compromiso con esta causa? ¿Y qué es lo que viene ya para el instituto, para que se consolide y no se quede como en el 2005 que me dijo, lo dejé así y ahora está peor? Sí. Bueno, el compromiso con el doctor Aispuro, porque yo lo considero un hombre sensible, un hombre bueno, de buena voluntad. Primero, es mi amigo y estamos unidos desde el 2009, efectivamente, por un proyecto de alternancia para Durango. Y no es solamente buscar la alternancia, sino decir, esta alternancia, este gobernador, que es el doctor Aispuro, logró sacar adelante a Durango en muchos aspectos, ¿sí? Ese es el compromiso. Él tiene un compromiso muy importante con la sociedad en estos temas, que en otros estados no se tocan y siguen con la misma problemática, que en otros estados no hay la voluntad política por parte de alguien como es su propio gobernador. En otros estados sí hay la buena voluntad. Inclusive nosotros hemos mandado nuestro decreto y algunas leyes de salud mental a otros estados y ya ellos están funcionando. Yucatán, por ejemplo, le da el 7% de lo que hay para salud en el estado a salud mental y ellos ya con nuestro decreto hicieron su decreto y ya instalaron el Instituto de Salud Mental y manejaron la ley de adicciones junto con el Instituto de Salud Mental. ¿Aquí qué porcentaje es, doctor? Si es que llega al punto. No llega al punto. ¿Ni a la mitad del punto? No llega ni a la mitad del punto. Yo creo que aquí tendríamos que ser justos en el aspecto también de que es un ente que tiene que tener el apoyo y hay muchas trabas porque si bien es cierto hay programas que se tiene que empezar a manejar desde el nivel federal, nosotros estamos luchando para que ya estemos en el organigrama, para que tenemos la corrida económica de los programas, de los proyectos, y está haciendo el esfuerzo el señor gobernador para podernos ayudar para operar mínimamente como podamos operar, ¿sí? Y el compromiso es pues seguirlo apoyando y que estemos inmersos en el proyecto y hay que hacer gestiones a nivel federal también, con los diputados federales, con los senadores, para el proyecto, llevárselos, porque en el país no hay un proyecto de esta manera que yo les estoy manejando, de salud mental. Aquí en el Purgatorio luego nos metemos mucho el tema de la grilla, y yo creo que esto es interesante también que lo toquemos. Yo sí iba nada más, quería saber si algo más que a lo mejor por tanta pregunta no la dejamos decirnos respecto a este día o a esta temática o al trabajo, para dedicarle los últimos minutos a la grilla política. Si hay algo más que esté pendiente y que no le hayamos dejado decir sobre el asunto del suicidio. Nada más decirles que son muertes evitables, que busquen el apoyo, la ayuda, y que bueno, estaremos nosotros, inclusive vamos a hacer una carrera el 23 de septiembre
en prevención del suicidio con las familias, que se conjunten. Es una forma en que vamos a ver si la sociedad está involucrada y tiene ese sentido de pertenencia para hacer el reflejo de ellos, y su participación va a darle la pauta a los políticos, vamos a decirlo así, a los que toman las decisiones de lo económico y demás, de que están de acuerdo que estos programas se atiendan. Esa participación vamos a tener, y yo los invito a la sociedad civil a que participen en esta carrera el 23 de septiembre. Después les damos toda la situación. Para los registros. Bueno, sí. Muy bien. Ahora sí, yo Ahora para, sí a la para grilla. ir metiéndonos al tema de la grilla. Apenas le puse la pleca en lo político que sigue, porque Ahora, pues evidentemente no ha leído muy bien a la doctora como mucha gente esperaba. Eso es lo que le iba a decir, doctora. Mire, A ver. ahorita usted dígame si estamos en lo correcto o no, usted corríjame, digo. Veo que el instituto puede ir caminando a una velocidad, usted tiene el conocimiento, ya desde 2005 lo fundó, a una velocidad de 150 kilómetros por hora, pero sigue usted a 10 kilómetros por hora. Probablemente hay ciertas fuerzas que la limiten, y una de ellas, no sé si vean una competencia que la doctora desde un principio siempre fue la candidata a ser la Secretaría de Salud. Ay. No la dejaron y siguen sin dejarla. No es esperando ese debate que sí, usted y propuso. ojo, el que le invierta a salud al actual secretario es que brille quien pueda ser su sombra. A ver. No sé, es pregunta. No, claro, es válido todas las preguntas. Yo soy Claro, una mujer pues. de pensamiento libre y con pensamiento crítico. Evidentemente yo siempre he dicho lo que pienso, ¿sí? No tengo pelos en la lengua. En ese aspecto siempre busco decir la verdad. Yo creo que el señor gobernador manejó sus gentes que él cree que lo van a ayudar con su gobierno. El Instituto de Salud Mental, lógicamente, que es lo que a mí me corresponde, sí tenemos algunos atorones, algunas cosas, porque también la Secretaría ha tenido serios problemas, ¿sí? Problemas económicos que vienen arrastrando desde el sexenio anterior, y bueno, toda una serie de Malos manejos de situaciones. esta administración. Esa situación yo creo que tenemos que, si alguien brilla, no brilla Soledad Ruiz Canán, brilla el instituto, y no es que brille. ¿Para quiénes son los beneficios? Pues para la sociedad. Por eso estamos inmersos, quiero creer yo, en un proyecto para Durango, para sacar adelante a Durango en muchos aspectos y ser innovadores, ir más allá de lo que ya está establecido. Claro que en ese aspecto no brilla Soledad Ruiz Canán, ni el instituto, es una parte de la Secretaría que hace que la Secretaría esté bien, por lo menos en algunas situaciones. Ahora, pero ya hablando más que como directora, su evaluación, por ejemplo, de la Secretaría, que es un área que usted aspiró legítimamente, creo. No, y que puede seguir aspirando porque queda 4 años de sexenio. Pero ahí por lo No, visto... no pongan ustedes, no amarren navajas, por amor a Dios. Todavía Los puede resultados han rescatarla, sido buenos. doctora, todavía puede rescatar la Secretaría de Salud. A ver, yo creo que ahí, pienso yo, creo yo que en la Secretaría tiene un recurso humano muy valioso, que es lo más importante de una institución, el recurso humano. Que en todas las instituciones hay vicios, evidentemente, que hay gente que coopera y no coopera, pero hay gente muy valiosa en la Secretaría de Salud, hay gente con mucha experiencia, hay gente con una enorme capacidad, y lógicamente que si nosotros nos agarramos de la gente con la experiencia, con la capacidad, la gente que está al frente, el líder, pues lógicamente vamos a tener buenos resultados. Pero luego entonces, como hay las costumbres de meter gente que es gente de su equipo, aunque no tengan los perfiles, creo que ha habido perfiles que no son los adecuados, perfiles que desconocen totalmente lo que es un manejo de la salud pública, las cuestiones epidemiológicas, los programas y sobre todo el manejo de tener mínimo entendimiento, capacidad de lo que es la administración pública y la administración en una institución de gobierno, ya sea directiva, de secretaría, etcétera, ¿sí? Oiga, cuando venía para acá me habló Israel Soto Peña para otro tema y me decía, me saludas a la doctora Soledad Ruiz Canán, dile que yo soy uno de los sociópatas que ha generado. ¿A qué se refiere? Oiga? ¿Cuántos sociópatas hay producto de esa generación que se ha relacionado con usted? Y el nombre me suena
por psicópata medio extraño, pero ¿cómo lo usan ese término en el PRD? A ver, no es un término del PRD. Y no creo que se autocalifique Israel como sociópata. El sociópata es un individuo que tiene todos tenemos rasgos de personalidad, pero cuando decimos trastornos de la personalidad es una patología, una enfermedad de la personalidad. Entre ellos está el sociópata. El sociópata de sociedad, patología, es aquel individuo que le hace daño a la sociedad, ¿sí? Que no es respetuoso, que no tiene escrúpulos, que no tiene valores, que no tiene principios, que si tiene que pasar por encima de su madre con tal de lograr su objetivo, lo hace, ¿sí? Son individuos sociópatas, además son verborreicos, son seductores, son mitómanos, ¿sí? O sea, está describiendo a los políticos. Bueno, yo no sé si describa a los políticos, pero esa es la definición de un sociópata. Algo así me decía como que ella, bueno, es de todas maneras, el fondo es que tiene buena amistad con usted en lo político. ¿Cómo no? Es un hombre sensible, es un hombre de buen corazón. Cuando usted sale del PRD, él se queda como interino, ¿no? Sí, claro. Oiga, doctora, se va del PRD. Antes de entrar al aire hablábamos de su militancia perredista. Yo le decía algunos comentarios, uno de ellos lo que incluso decía Bejarano, lo dijo en Durango el viernes pasado, que el PRD pues debería dejar de ser el cabuz del PAN, y aquí en Durango pues se ha desdibujado desde su óptica. A usted le tocó incluso ser diputada por su partido. No, yo nunca he sido diputada. Su hermano. Ajá. Sí, su hermano. Ya recordé. Pero como presidenta, pues obviamente siempre buscaban un espacio en el Congreso, que tuviera su partido de representación. Hoy, quien está, pues mejor se sumó a la bancada panista. Ya el partido no tiene. A ver, yo creo que ahí, pues sí, un partido es un instrumento para la sociedad, es una institución de beneficio para la sociedad, precisamente para buscar, tiene que haber valores, principios, en ese partido tiene que haber un programa, y bueno, los programas progresistas tienden mucho a los programas sociales, de beneficio social. A evitar lo que es las políticas económicas neoliberales, ¿sí? Y bueno, el PRD perdió su rumbo, efectivamente. Hay una partidocracia tremenda todavía. Vamos a ver cómo se comporta también Morena y todos los demás partidos, porque la gente dejó de creer en los partidos, porque las personas que entran a los partidos es como las personas que entran a vender drogas, es dinero fácil, claro. ¿Sí? Es dinero fácil y bueno, en la política hay tres tipos de políticos, ¿sí? Hay el pseudopolítico, que tiene enfermedad de poder, ¿sí? Que se le hace el poder enfermedad, el síndrome de Ubris, que ahí se los encargo, está desde los griegos, muy bien descrito. Está el pseudopolítico oportunista, ¿sí? Que no tiene ni perfil, ni tiene la capacidad, ni el conocimiento, el oportunista, y es el que va y acumula cosas materiales, porque para eso va. Claro, como no tiene nada que dar, acumula. Y el tercero, que no es pseudopolítico, es político, que tiene vocación de servicio, que le satisface y se llena, y su realización personal es apoyar a su semejante, ¿sí? Esos son los tres tipos de políticos. Ese yo creo que es el que escasean. Sí los hay, pero luego no los dejan en muchos aspectos, ¿sí? ¿Qué va a hacer Soledad Ruiz Canán en lo personal, en lo político? ¿Seguirá al frente del PRD? No al frente, pues, sino con una militancia, pues, de donde la hemos ubicado en las últimas décadas. No sé si ha estado en otro partido, no lo ubico. El único partido en el que he militado es en el PRD. Y creo que si alguien en este gobierno seguido trae un tono amarillo para demostrar que hay que llevar la camiseta, pues es usted. Y no tiene puesto de primer nivel. Exactamente. ¿Va a seguir en el PRD? Mira, yo creo que el PRD tiene que reorganizarse. Yo creo que mi función en el PRD fue de mucha pasión, de mucho ímpetu. Éramos oposición, el PRD no existía, ¿sí? Logramos irlo posicionando, logramos irlo haciendo crecer. Pero bueno, pues ahí hay muchas situaciones en las que el PRD se ha autodestruido por sí mismo. Claro. No hay gente que venga de fuera para poder destruir al PRD. El comportamiento de las tribus, de las ambiciones, de querer tener una franquicia política, como otros partidos, pues es lo que lo ha perdido, ¿sí?
Yo más adelante daré mi postura, mi posición, si continúo o no en el PRD. Por lo pronto, a seguir reforzando este instituto. Yo creo que este instituto va a ser algo muy importante, de mucha trascendencia. No es Soledad Ruiz Canán, es el Instituto de Salud Mental, que independientemente de banderas del color que vengan, esté un instituto establecido en beneficio de la salud mental de la población. Porque si no hay salud mental, no hay salud. Todo lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos gira en torno de la conducta del ser humano. A 2 años del cambio, ¿es el que usted esperaba? ¿Es el que a lo mejor se imaginó que iba a ocurrir cuando ustedes gobernaran? Yo creo que ha habido toda una serie de circunstancias, matices y problemas. Cuando alguien es líder y cree que las gentes que escoge son las adecuadas y en ocasiones pues no funcionan, sí, porque no son los perfiles, no porque sean malas personas, sino no son los perfiles. Creo que le estamos debiendo todavía a Durango. Todavía estamos en la posibilidad del barco volverlo a redireccionar para hacer un papel digno, de mayor trascendencia. Ojalá que así sea, porque si se aplican en ese tema, le va bien al gobierno, pero más que nada le va bien a Durango. Eso es lo que queremos, que le vaya bien a Durango. Así es. Aquí nos están mencionando, Rosita Rodríguez dice que en el Nayar se encuentran 6 jóvenes atrapados por el río, y que si no vamos a transmitir. Desconocíamos el caso, Rosita, ahorita investigaremos con Protección Civil el tema, dónde están atrapados o qué parte te refieres, y les haremos llegar la información. Por lo pronto, pues concluir, agradecerle a la doctora. No, al contrario, ustedes son los mejores aliados del instituto, porque a través de ustedes empezamos a manejar lo que es la psicoeducación a la sociedad, para que sepan que hay problemas y en dónde pueden tener la atención. ¿Sí? Perfecto, pues muchísimas gracias. Esta es su casa, doctora. Iván, muy amable, que Héctor, sea necesario, y cuando tengan algo que comunicarle a la ciudadanía, con gusto, háganoslo saber, sobre todo pues, temas tan sensibles como los que ustedes atienden. Cómo no, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Canal. Claro que sí, nos vemos mañana, tendremos otro purgatorio con otro tema interesante. Hoy, recuerde, sigue siendo todavía el Día Internacional de la Prevención contra el suicidio, de prevención al suicidio, o evitar el suicidio o inhibir el suicidio. Hoy es un día importante, ojalá compartan esta transmisión, ayuden al instituto y ayuden a la sociedad en general. Nos vemos, gracias. Les hablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio. Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio. Ese robó, aquel mató, aquel violó, ese tapó, vivió, también como cualquiera. ¿Consideran parte de los mexicanos todos los días? Sí, para con el purgatorio.